verá, le verá, le verá. Todo ojo le verá, le verá, le verá. Todo ojo le verá y le verá, le verá. Todo ojo le verá, le verá, le verá. Todo ojo le verá. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Hoy a la medianoche llegó el esposo y solo 5 estaban preparados. Ayúdanos, Señor. Estarás tú velando como a las 10 vírgenes. Estarás tú velando como a las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo en gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá, pero él viene en una nube y todo ojo le verá. Pero él viene en una nube y todo ojo le verá. Le verá, le verá. Todo ojo le verá. Le verá, le verá. Todo ojo le verá y le verá, le verá. Todo ojo le verá y le verá, le verá. Todo ojo le verá. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, y como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como
Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. A la medianoche llegó el esposo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vi a mi hermano Rubén mandando saludos, a mi hermana Cristina, veo a Janet, veo también que me escribió Mariana. Y bueno, también Osquitar. Osquitar, tengo el cinto en la mano, Osquitar, ¿eh? Vos sabés por qué te lo estoy diciendo. Así que cualquier momento aparezco por tu casa ahí. Con el cinto. No voy a ir sin el cinto, voy a ir con el cinto y vos sabés bien. Bueno, un abrazo grande, Oscar. Un abrazo grande a cada uno de ustedes, hermanos. Y bueno, estamos contentos, estamos felices, ¿verdad? Porque el Señor es bueno con nosotros, hermano. El Señor es amoroso. Y siempre está extendiendo esa mano de misericordia, de bondad, ¿verdad? Sobre cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Y qué lindo es reconocer cada mañana, cada día, ¿verdad? Las bondades de Dios. Las bondades de Dios. Y uno vive de otra manera. Uno vive, hermanos, de otra manera. Uno vive en ese gozo del Señor constantemente. Que es lo que no se puede salir, no puede salir de nuestras vidas, es el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros, hermanos, estamos dentro, ¿verdad?, de ese reposo de Dios. Tino, también veo a Tino ahí, gloria a Dios. Hay veces, hermanos, que le digo la verdad, como que queda trancada la pantalla y escriben y yo no veo lo que están diciendo. No es que no quiero contestarle, pero hay veces que no, como que se tranca la pantalla y no quiero tocar nada por las dudas. Se ríe Osquitar, sí, él sabe bien. Cuando yo le digo eso, él sabe bien por qué lo digo. Bueno, amados hermanos, y uno vive dentro del reposo de Dios y no quiere salir del reposo de Dios, hermano. ¿Verdad? Yo vivo todos los días igual, aunque ustedes dirán, Tomasino está loco, Julio está loco, el petizo está loco, todo lo que ustedes quieran decir. Pero yo vivo todos los días igual, porque en tantos años dentro del camino del Señor uno aprendió, ¿verdad?, de no salir de ese reposo. Y a veces el diablo te viene a trabajar la mente, ¿verdad? Y a veces pueden venir ciertas circunstancias que te quieren sacar del reposo de Dios. Y dice la palabra de Dios, si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Yo les contaba a ustedes los otros días, hermanos, que, no sé, estaba irado. Y yo decía, no, esto no es de Dios, esto es del enemigo, si yo no tengo nada con nadie. Y yo estaba irado y tenía que predicar. Digo, no, yo así no voy a predicar. No hago prédica. Vamos a orar, clamar a Dios. Y me fui para el fondo de la iglesia. Yo les conté el rey a ustedes. Me fui para el fondo de la iglesia ahí, mientras estaban cantando y alabando a Dios. Y empecé a pelear ahí en la mente, no dejando entrar nada a mi corazón, porque yo no tenía nada con nadie. Y hermano, me costó como 10, 15 minutos pelear, ¿verdad? En la sangre de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento. Señor, si el príncipe se ha saltado contra mí, Señor, no puedo dejar mi lugar de la mansedumbre. Y hermanito, a los 10 minutos que estaba orando, sentí esa paz de Dios, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, qué lindo es cuando entendemos que debemos estar peleando, ¿verdad?, contra Satanás en nuestra mente. No te puede sacar, amado hermano, amada hermana, no te puede sacar Satanás de la paz que Dios te da. Él odia la paz que tienen los cristianos. Él odia, sí, que nosotros estamos en el reposo de Dios. Él odia eso. Él te quiere tener
tambaleándote para un lado y para el otro, como la onda del mar, un momento así, otro momento. Él te quiere así, pero Dios te quiere así. Y nosotros no podemos salir del reposo de Dios, hermano. No podemos salir del reposo de Dios. Y aunque el príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi pastor siempre contaba, mi primer pastor siempre contaba que un día se enojaron contra él y vinieron a pegar. Y él era un hombre que hasta había estudiado voceo, y estaba metido en cada cosa barras. Y cuando este hombre le vino a pegar, le dijo, ¿sabes que yo te amo? Te amo en el amor de Cristo. ¿Quieres pegarme? Pegame. Pero yo te amo en el amor de Cristo. Y dice que ese hombre se desarmó. Nunca pensó que el pastor le dijera de esa manera. El príncipe se había saltado contra el pastor. Y el pastor salió manso ahí, diciéndole que lo amaba. Cómo a veces bajar los decibeles con una palabra justa en el momento justo, ¿verdad? Y a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Nosotros debemos reflejar a Cristo, ¿verdad? En todo sentido. Y claro, no es fácil. No es fácil. Pero el proceso que hace Dios en nuestras vidas nos lleva a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a llegar a esa estatura espiritual, que es lo que Dios quiere de ti y de mí, que nosotros mostremos el amor de Cristo, ¿verdad?, aún en los momentos más difíciles, que nosotros mostremos el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque somos luz y sal de esta tierra. Entonces el Espíritu Santo está trabajando contigo, está trabajando conmigo, nunca se cansa de trabajar, ¿verdad? Ni tiene un día el trabajador. El Espíritu Santo trabaja contigo de día, de noche, en los sueños, está continuamente trabajando. ¿Cuánto nos ama Dios, hermano? Si tendrá que seguir trabajando conmigo, si tendrá que seguir trabajando con ustedes, ¿verdad? Por eso, hermano, la Biblia algo muy claro, habla muy claro. Buenos días, Eva, buenos días, un abrazo grande para vos y toda tu familia. Habla, hermano, de ese pasaje en Efesios 6:10, que uno lo sigue de largo y no pone atención, pero tenemos que pararnos, ¿verdad?, en ese capítulo de Efesios 6:10 y ver cómo Dios nos habla que tenemos que tener el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, amados hermanos. ¿Qué es lo que significa, amado? Que nosotros tenemos, sí, la espada de Dios. Sabemos usar la espada de Dios cuando el enemigo viene con pensamientos para destruirte, para sacarte de la paz, ¿verdad? Una de las cosas que trabaja la mente Satanás, hermano, es que hay momentos que nos encontramos débiles. Hay momentos que nos encontramos como que estamos por el piso. Estamos débiles, ¿verdad? Pero es mentira de Satanás que nosotros lo creamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Entonces, ¿qué tengo que tomar yo? La palabra. Hay momentos que estamos débiles, pero es el momento que Dios más está trabajando con nosotros, porque dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces nosotros tenemos que agarrar la espada, amados, y no desanimarnos, ¿verdad? Gozaos cuando andemos en diversas pruebas. Entonces vos le hablás a Satanás, le hablás a los de espíritu que te vienen a trabajar tu mente, ¿verdad? Y yo me gozo en las diversas pruebas, Satanás, me gozo, porque mi Dios está conmigo como poderoso gigante. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Yo estoy en la palma de su mano, y todo el que viene a Él no lo echa fuera, Satanás. Y empezás a trabajar allí, aplicando la espada. Cuando querés acordar, hermano, estás libre. Y siempre, como siempre les explico, hermano,
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No los pensamientos de los demás, nuestros pensamientos cuando el diablo nos quiere quitar la paz, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar fortalecidos en la palabra y tener ese yelmo. Ese yelmo es la palabra, hermano. Ese yelmo es saber usar la espada en el momento que vos ya sentís algo raro, un pensamiento que te quiere bajar los brazos, un pensamiento de desánimo, un pensamiento de cansancio. Estoy cansado, no voy a orar. No, ahí es cuando, Señor, tú dices en tu palabra, orar sin cesar, y yo me voy a poner a orar. Y cuando querés acordar, estás en la presencia de Dios, se te fue el cansancio, se te fue todo. El enemigo trabaja con muchas artimañas. Ayer, hermano, me llaman, una hermana de ayuno, de oración, una hermana consagrada a Dios totalmente, y me dice, pastor, tengo que hablar con usted porque Dios me dio un par de visiones, y una de las visiones voy a contar, la otra no. Hay algo que son cosas personales, ¿verdad? Y uno no puede estar contando. Pero la otra visión sí. Dice que en esta visión vio como al mundo, ¿sí? Y víboras negras, ¿verdad? Gordas. Dice que eran víboras gordas, que saltaban, moviéndose en bloque, moviéndose para un lado y moviéndose para el otro, como que tuvieran resortes. Y ella me dice, pastor, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? Y yo le digo a ella, mira, te está mostrando el mundo espiritual, cómo Satanás está trabajando en este momento con una destreza, ¿verdad? Y saltando de un lado para otro, pero como ejército, porque estaban juntas, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hablar, hermanos, de los misterios. Tenemos que hablar, porque Dios trae a luz. Así como antes del COVID, Dios le mostró a Mari que estábamos con Sonia y con Ada orando. Yo no estaba Mari, Sonia y Ada orando. Y Dios le muestra, ¿verdad? Hombres encapuchados de negro. Y ella le dice al Señor, Señor, ¿qué me estás mostrando? Reprende legiones de espíritus de muerte. Y ahí apareció el coronavirus y fíjense en lo que está pasando hasta el día de hoy, ¿verdad? Más allá de esto, más allá de lo otro, ustedes tienen que saber que es un mundo espiritual para traer muerte, ¿verdad? Y despoblar al mundo. Pero Dios le mostró a Mari, ¿verdad? Entonces cuando vino el coronavirus estábamos preparados, sabiendo que eran espíritus, ¿verdad? Actuando a través del hombre. Lo mismo ahora. Dios le muestra a esta hermana. Esta hermana es una mujer, hermano, de ayuno, oración, clamor y, bueno, es impresionante. No, yo no tengo esa virtud de estar continuamente orando, ayunando, clamando. Pero ella sí. Son distintos ministerios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que se viene un ataque de Satanás tremendo sobre la iglesia. Al mundo ya lo tiene. Fíjense en ayer, el hombre que entra como el Papa, el primer discurso que dijo es unificar, ¿verdad? Como el otro ya lo venía diciendo, las religiones. Quiere decir, hermano, que un satanista está unido con un evangelista. Hermano, ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Bueno, el primer discurso que hizo en castellano fue hablando de unificar las iglesias para que haya una iglesia mundial. Ese, hermano, es el ecumenismo, ¿verdad? Entonces, fíjense en lo que se viene a paso agigantado, y Satanás trabajando en las tinieblas como un ejército ordenado. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Como un ejército ordenado. ¿Dónde está el ejército de Dios?
que tiene el que trae a luz todo aquello que se entreteje en la oscuridad. Dios lo trae a luz y nos da su poder y su gloria, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces se viene un momento, hermano, que nosotros debemos estar con toda la armadura de Dios para resistir, ¿verdad?, al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios y resistí al diablo. Someteos a la palabra, viví la palabra, usá bien la espada, ¿verdad?, tanto en una enfermedad como en una persecución, que hablen mal de ti. Bueno, en todo momento nosotros tenemos que aplicar la espada de Dios y no usar nuestros sentimientos, no usar nuestros conocimientos, sino usar la espada de Dios, hermano. Por eso Dios revela, por eso Dios trae a luz todo lo que Satanás está haciendo. El pastor de Mariana, que estuvo al borde de la muerte, ¿sí?, y cuando yo voy al hospital, hermano, lloraba, pero a mares, a mares. Estaba a punto de morir, pero lloraba a mares. Y Dios le muestra, lo lleva al infierno, y le muestra los demonios, peores demonios que salían para atacar a la iglesia. Este Aníbal Palazano, sí, este pastor, amigo nuestro, hermano, no podía contar todo lo que vio y todo lo que venía sobre la iglesia. Sí, no podía soportar, y hasta el día de hoy no ha contado todo. Y Mariana lo sabe, no ha contado todo. Ha contado ciertas cosas, pero cuando yo voy al hospital, él allí como que se larga a hablar algo conmigo. Y él me decía cómo iba a venir Satanás a través de esos demonios, que es lo que vio esta mujer, esta hermana, ayer, ¿verdad? Víboras en bloques que saltaban para un lado y para el otro, y viendo como el globo terráqueo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿podemos estar durmiendo nosotros como hijos de Dios? ¿Podemos estar separados unos de otros cuando el enemigo está todo junto? ¿Se dan cuenta? El otro día, en una playa, ¿verdad?, mataron una cantidad de ovejas. Bueno, aquello era en hilera espantoso. Un pacto satánico contra Uruguay, contra los moradores de Uruguay. Y nosotros estamos tranquilos, estamos felices en casa. Y el enemigo no duerme. ¿Por qué se creen que hay tantos accidentes en Uruguay? ¿Por qué se creen que hay tantos robos, asesinatos? Lo que se está viendo es espantoso. Y antes no se veía, hermano, en los departamentos, ¿verdad? Ahora es en Durazno, es en Paysandú, es en Salto, en todo lado. Hermano, Satanás no duerme. Satanás vino a matar, a robar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Pero la iglesia, hermano, tenemos que salir de la tradición. Nosotros fuimos amados como soldados. Tenemos que salir de la tradición que teniendo amor, salud y dinero, ya estamos bien. Eso, hermano, no es así. No es así. Soportando aflicciones como buenos soldados de Jesucristo. Esas son tradiciones católicas, que mientras yo tenga salud, amor y dinero, está todo bien. No, no. Eso no significa ser un soldado de Cristo. Soldado de Cristo es aquel que está dispuesto a batallar, a ayunar, a orar, a romper cadenas. Hermano, no podemos salir de la trinchera. En una guerra, los soldados salen de la trinchera, hermano, y son pan comido. Y la iglesia no puede salir de la trinchera. Amados hermanos,
Por eso tenemos que entender cómo Dios revela, cómo Dios muestra, amados hermanos. Yo tuve una visión hace 2 o 3 días atrás. No la puedo contar. Pero voy a contar una partecita nada más. ¿Sí? Le faltaban el respeto a un pastor mal. Y yo me enojé. Y le digo a los hermanos que estaban allí, no sean atrevidos, respeten al pastor. Y de repente, hermano, se apagó la luz, quedó todo en oscuro. Todo oscuro. Tremendo. Hablo con la persona, con una de las hermanas. Digo, hermana, tuve esta visión así. Y ella nos dijo, yo tuve esta visión así. Y combinaba una visión con otra. El enemigo está atacando de una manera tremenda. Una falta de respeto a los pastores, una falta de sujeción a los pastores, hermano, como que Dios no ve. Y esa que se apagó la luz significa que la unción se fue. Amados hermanos, honremos los pastores. Son puestos por Dios. Son autoridades puestas por Dios. ¿Verdad? Bueno, si aquel pastor se quiere tirar un pozo negro, bueno, te vas a tirar un pozo negro. Eso es lógico. Pero honremos los pastores, hermano. No hay una autoridad que no esté puesta por Dios. Así sea en el gobierno. Si hoy tenemos este gobierno, es porque está puesto por Dios. No está puesto por los hombres. Está puesto por Dios, porque Dios pone y quita reyes. Pero también en la iglesia Dios levanta autoridades. Y fíjense que Dios mostró que se apagaba la luz. Pero así de golpe se apagó la luz. Entonces, hermano, esta hermana me decía, sí, hermano, nosotros vimos esto y esto. Y lo que usted está diciendo fue lo que Dios nos mostró a nosotros. Dice, y vamos a orar y nos sentimos la presencia de Dios. Qué tremendo, hermano. Por eso, hermano, estamos en una guerra de frente. Si no queremos perecer, tomemos las armas que Dios nos dio. ¿Sí? El ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Y aplicar la palabra en toda circunstancia. Se levanta alguien contra ti, perdónalo en el momento. Padre, lo perdono, desato perdón sobre esa persona. Señor, que él sea prosperado, que te pueda conocer. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Tenemos que actuar en el momento justo con la palabra de Dios. Siempre con la palabra de Dios y no lo que nosotros pensamos. Porque a veces lo que nosotros pensamos es, hermanos queridos, arrancarle la cabeza. Pero ya no somos los mismos. Ahora tenemos que trabajar conforme a la palabra de Dios. No le podemos dar lugar al diablo, hermano. No le podemos dar lugar al diablo. Jesús, cuando fue tentado, Satanás lo tentó con la misma palabra a media. Conoce la palabra, ¿verdad? Y Jesús le decía, escrito está. ¿Qué significaba la espada? Entonces nosotros tenemos que actuar de la misma manera, hermano. Vienen tiempos difíciles, donde el enemigo no nos duerme. Amados hermanos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos abra el corazón al entendimiento y que ahora dependemos pura y exclusivamente de Dios, no de nuestras fuerzas. Porque nuestras fuerzas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Pero si la iglesia duerme, el enemigo avanza. Por eso la iglesia no puede dormir, amados hermanos. Y no estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de los 5 continentes. Porque uno tiene pastores y amigos en todas las partes del mundo y hablamos.
Y a veces hablamos hasta 2 horas por teléfono, hermano. La condición que está en un lugar, la condición que está en otro lugar, la iglesia, ¿verdad? Por eso, hermano, que Dios nos abra el corazón a estar unidos y aplicando la palabra de Dios. Yo quiero hablar hoy, hermanos, de algo que ya hemos hablado varias veces, pero a veces es bueno, hermanos, traer de nuevo, ¿verdad?, esa palabra del Señor. Ustedes saben que cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad?, lo llama en un momento muy especial, ¿sí? Y lo lleva que fuera a un monte, y Moisés pasó 40 días y 40 noches en ayuno, amados hermanos, y Dios le da los 10 mandamientos. Y Dios le habla y le da los 10 mandamientos. El mismo Señor, con el dedo de Dios, escribe los mandamientos. No fue Moisés, fue Dios, ¿verdad? Pero él, cuando baja del monte, sí, hay un alboroto tremendo. Habían hecho un becerro de oro y estaban adorando un becerro de oro. Y Moisés se enojó, que era un hombre manso. Hizo lo que no tenía que haber hecho. Por eso tenemos que saber que no nos podemos enojar, porque cuando nos enojamos perdemos los estribos y nos apartamos de la palabra, ¿verdad? Y rompe las tablas que Dios era el que había escrito con su dedo. Y Dios los llama de vuelta a Moisés. Y lo hace ayunar 40 días más y 40 noches. Pero ahora Moisés tuvo que escribir en las tablas de piedra lo que Dios le había hablado. O sea que vuelve a rectificar todo, pero ahora no por la mano de Dios, sino por la mano de Moisés. ¿Sí? Y ahí trae los 10 mandamientos, con un pueblo que estaba totalmente desenfocado de las cosas de Dios. Pero cuando llega Jesús, Jesús hace 40 días de ayuno de día y de noche. Y trae los nuevos mandamientos, que es el sermón del monte. El sermón del monte, si uno lo mira carnalmente, amados, es muy difícil de cumplir. Lo que trajo Jesús es más difícil que lo que trajo Moisés. Porque ahora, un ejemplo, te gusta aquella mujer, lo pensaste con la mente y ya es pecado. En el tiempo de Moisés, te tenían que encontrar en el momento del pecado, del adulterio, la fornicación. Ahora ya en la mente ya es pecado. Si no fuera que el Señor deja al Espíritu Santo, nosotros no podríamos cumplir con los mandamientos que trajo Jesús. Pero como estamos en el tiempo de la gracia, un don no merecido, estos mandamientos que trajo Jesús no son gravosos, son fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque tenemos la compañía de un amigo, de un Señor como el Espíritu Santo, que nos guía, nos enseña, nos perdona, nos vuelve a exhortar, nos exhorta hoy, nos exhorta mañana, y cuando querés acordar, vos pudiste cumplir la ley que trajo Jesús. En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, había que hacerlo humanamente, no tenían el favor del Espíritu Santo. Pero al morir Cristo, envió el Consolador para nosotros poder cumplir el Sermón del Monte. Y quiero leer, hermanos, el Sermón del Monte, ¿verdad? Porque es algo maravilloso, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Pero, hermanos, a través, humanamente, no podríamos llegar. Pero como Jesús le dijo a los discípulos, para Dios no hay nada imposible. ¿Quién podrá ser salvo?
Dijo, para Dios no hay nada imposible. Ustedes van a ser salvos por mí, no por ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros vamos a cumplir el sermón del monte porque Dios pone el querer y el hacer en nosotros y nos ayuda con el Espíritu Santo. Miren qué dice. Acá yo estuve escribiendo hoy de mañana. Viendo la multitud, subió al monte. Había terminado los 40 días de ayuno, había terminado, sí, de ser tentado por Satanás. Dice, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, fíjense que acá hay algo que tenemos que entender. Dios le habló a los discípulos, no a las multitudes. Le habló a los discípulos, los apartó, ¿verdad? No a las multitudes. ¿Sí? Nosotros somos los discípulos del Señor, porque hemos aceptado a Cristo, y Cristo nos quiere hablar a nosotros, pero no al mundo. Nos habla a nosotros, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Los discípulos, hermanos, habían aceptado a Jesús, ¿verdad? Entonces le habla a ellos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto, hermano, muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que cuando vemos una persona en la calle, cuando vemos una persona sacando comida de las volquetas, durmiendo en el suelo, uno dice, se han ganado el reino de los cielos, porque lo vemos carnalmente. Pero espiritualmente, amados hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, significa, amados hermanos, son aquellos que reconocen su necesidad y dependen de Dios, y su completa dependencia de Él, diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces el pobre de espíritu no es lo mismo que el pobre, ¿verdad?, en la carne, vamos a hablar así, que lo vemos con necesidades, con problemas, con lucha, ¿verdad? El pobre de espíritu es aquel que aceptó a Cristo como su Salvador, reconoció su pecado, reconoció a Cristo como su Salvador, ¿verdad?, y depende de Él. No por su fuerza, no por su estudio, no por todos esos dones que Dios le dio para vivir en esta tierra, sino que depende del Padre Celestial. Esos son los pobres en espíritu. Nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a todas esas personas que son pobres para que se vengan a Cristo, ¿verdad? Y se hagan pobres en el espíritu, ¿verdad? Pero uno tiene que enseñarle que tienen que buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás será todo por añadidura. Dios no quiere ver gente pobre juntando comida en las volquetas. Claro que no. Dios es amor. Pero acá estamos hablando en el mundo espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de los pobres en espíritu. Y la promesa que Dios te da a ti y me da a mí, como le dio a los discípulos, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, acá nosotros tenemos que ver esto. Si yo dependo de Dios, y todo lo que hago lo hago consultando con Dios, hermano, el reino de los cielos me pertenece. Pero si yo dejo de lado a Dios para hacer las cosas a mi manera, en vano trabajan aquellos que trabajan sin Cristo. ¿Se dan cuenta? Separado de mí nada podés hacer. Ahora, Dios te da dones, Dios te da talentos, ¿verdad?, para que trabajes, para que, no sé, que seas maestro, que seas un doctor, que seas un enfermero, que seas un mecánico, que seas un electricista. Bárbaro. Pero antes de empezar la jornada, yo dependo de Dios. Padre, en nombre de Jesús, encomiendo este día en tus manos, y todo lo que vaya a hacer sea inspirado por tu Espíritu Santo. Dame tu amor, tu misericordia para tratar, y en que en todo momento no sea yo, que seas tú. Eso es un pobre de espíritu. No, yo soy electricista, yo soy mecánico, yo soy herrero, ya tengo la sabiduría, tengo todo. No,
Eso no es ser pobre de espíritu. Un herrero, cuando comienza la jornada, tiene que poner todo en las manos de Dios. Y todo lo que haga, tenés que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Aun cuando vas a soldar. ¿Se dan cuenta? Miren, yo tengo un problema en la cara. Que aparte de ser feo, tengo un problema en la cara. Yo no me puedo afeitar todos los días, porque me destrozo todo esto. Acá me quedan llagavillos. Y desde que tuve barba, siempre tuve ese problema. Entonces yo me afeito cada 4 días más o menos. Por eso ustedes hay veces que me ven medio barbudito, ¿verdad? Me gustaría que me pudiera afeitar 2 días, pero no puedo. ¿Qué hago yo? Cada vez que me voy a afeitar, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a afeitarme. Ayúdame a afeitarme. Yo dependo en la afeitada de Él, amados hermanos. Les doy un ejemplo, ¿verdad? Yo era un niño, 12 años, y afeitaba a mi padre. Papá me decía, vení a afeitarme. Tiquito, me decía a mí. Vení, Tiquito, vení, ayúdame a afeitar, afeitame. Y era con una gilet, ¿verdad? Yo me afeito con gilet. Hermano, pero yo dependo de Dios para afeitarme. En todo tenemos que poner a Dios, en todo. Eso significa ser pobre de espíritu. Que a mí me falta un montón todavía, sí, hermano, me falta un montón. Que a veces me olvido, claro, a veces me olvido. ¿Por qué vamos a decir que todo lo hago? No, y después digo, oh, Señor, te fallé, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que ser sinceros. Pero la Biblia dice, y escrito está, que un pobre de espíritu es el que depende de Dios. ¿Se dan cuenta? Señor, comienzo este día, lo entrego en tus manos. Señor, que en este día se haga tu voluntad y no la mía. Señor, ayúdame. Y vos sabés hacer aquel trabajo, ¿verdad? Vos sabés hacer aquel trabajo. Pero vos le demostrás a papá que vos dependés de él. Y eso es lo que le agrada a Dios, ser pobre de espíritu. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso tenemos que menguar a nosotros mismos. ¿Para qué, hermano? Para nosotros entrar en el reino, con orgullo, creyéndonos que somos alguien. No vamos a entrar en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo cuando me criaba, ay hermano, tengo unos cuantos años, yo cuando me criaba, y era un gurí, le pagaban a las lloronas para ir a llorar en un velorio. Le pagaban. Mire lo que era este mundo. Y ahora no existen más las lloronas. Pero le pagaban a mujeres para que fueran a llorar allí. Y no eran parientes ni conocían al muerto. Las famosas lloronas. Pero Dios no está hablando de esas lloronas, hermano. Dios está hablando de otra cosa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son aquellos que sufren por haber pecado, ¿verdad? Le causó dolor haberle defraudado al Señor. El pecado causa, cuando nos arrepentimos verdaderamente, causa dolor. ¿Sí? A mí me pasó de llorar. Yo nunca pensé que Dios me podía perdonar. Nunca pensé. Y yo lloraba, porque cuando vi el amor de Dios en Jesucristo y el sufrimiento de Jesús, yo no era digno. No era digno de Él. Y lloré, hermano. Lloré. Señor, yo no creo que sea salvo. No creo, Señor, perdóname. Y ahí está que Dios me da esa canción. Oh Dios, yo no soy digno de ti, Señor, porque me has elegido justamente a mí.
Señor. Yo que soy un pecador, Señor. Ya mis ojos no se pueden levantar ante ti, Señor. Esa canción Dios me la dio, que la canta Mari, porque yo me encontraba en una basura. Entonces, bienaventurado el que llora, ¿verdad? Reconociendo la grandeza, el amor, la misericordia de Dios. Ese es uno de los significados que acá habla el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, ¿sí? Pero tiene más significado. Son aquellos que sufren por haber pecado y se arrepienten. A veces estamos caminando en el camino del Señor, como dice, el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Pero tiene que haber causado dolor, haber defraudado a Dios y haber caminado en nuestras andanzas de nuevo. Tiene que haber lágrimas, tiene que haber dolor. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los que lloran. Dice, son aquellos que sufren por haber pecado y se arrepienten y también lloran por las injusticias de este mundo. Lloran por las injusticias. Hoy el amor de muchos se ha enfriado, la maldad abunda por toditos los 5 continentes y el Hijo de Dios tiene que llorar delante del Padre. Padre, piedad, piedad, misericordia. Señor, ten piedad, llorando, gimiendo, intercediendo. Bienaventurados los que lloran, viendo la necesidad de fulano, de mengano. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Esos son los bienaventurados. Bienaventurados los que lloran. Y también lloran por las injusticias de este mundo, delante del Padre Celestial, intercediendo. Intercediendo. Los que lloran. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermanos, debemos llorar por el enemigo, no por Satanás ni por los demonios, pero debemos llorar por aquellos que se levantan contra nosotros, para que Dios los perdone, para que Dios, hermanos, los salve. El amor de nosotros ahora es distinto, es un amor espiritual, es el amor de Dios en nosotros. Y nosotros debemos llorar, hermanos, clamando. Y tenemos en el barrio un ejemplo, un muchacho con un estudio impresionante. Los padres se desvivieron trabajando, le dieron un conocimiento tremendo. Jané lo conoce, Geraldo lo conoce, sabe de quién estoy hablando. Y este muchacho, hermano, se dedicó a la droga. Hoy tiene perdido prácticamente parte del cerebro. Insulta, se pelea con la gente, con el barrio, te insulta, bueno, aquello es espantoso. Ha escupido a vecinos en la cara, a otro le rompió el mentón con una piña americana. Hermano, hay que llorar por él. A mí me insulta, no saben lo que es. Hermano, hay que llorar por ellos. Por eso el Sermón del Monte, antes era diente por diente y ojo por ojo. Ahora no. Ahora yo tengo que tener piedad y misericordia por ese joven. Y que Dios tenga esa misericordia de salvarlo, de recuperar esa mente, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Entonces tenemos que llorar. El otro día hablaba con los padres. ¿Saben cómo lloraban los padres? Y me decían, estamos viviendo un infierno en casa, Julio. Si él está en el frente, no vamos para el fondo. Y si está en el fondo, no vamos para el frente. Digo, yo estoy orando por él y por ustedes. Empezaron a ir a una iglesia en Montevideo, donde va la hija. Gloria a Dios, no se animan a venir acá por el mismo hijo. ¿Cuántas familias que han criado bien a sus hijos hoy están en la droga, están en la prostitución, están dentro de una cárcel? Esos son los bienaventurados, los que lloran por aquellos
que han desviado de lo que los padres le enseñaron. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque un día nosotros podemos estar mal, y lo que siembro voy a cosechar. Si yo me preocupo de aquel, cuando tengo el día malo, Dios va a estar a favor mío, va a estar a favor de ustedes. Por eso el Sermón del Monte es mucho más duro que lo que trajo Moisés. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pero hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Somos nosotros que tenemos que practicar. Ahí está lo que dice Janet. Dios lo toca en un hermoso niño y adolescente. Impresionante. Miren, me erizo todito. Es tremendo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es tener el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Ah, está todo escrito y eso se va a cumplir. Así hablan muchos y pastores. Pero Dios me manda a sufrir para que ellos puedan conocer a Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. Me da tanto dolor cuando los pastores hablan así. Está todo escrito. Y los discípulos de ese pastor hablan igual. Claro que está todo escrito. Pero nosotros estamos dentro del reino de la luz para atraer a aquellos que están en las tinieblas y conozcan la luz de Cristo, la salvación. Entonces nosotros estamos como luz para padecer, hermanos, para padecer persecución y bueno, cuántas cosas hay para rescatar las almas. Así como los discípulos padecieron, así como Jesús padeció. Bueno, yo tengo que llorar, clamar, ¿verdad?, por aquellos que se están perdiendo al lado nuestro. ¿Y hablan mal de ti? Claro que sí. Si te pueden apedrear, te apedrean. Claro que sí. Pero tu corazón tiene que ser el corazón de Cristo. Por eso, bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. En el día malo, lo que sembraste vas a cosechar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Son aquellas personas humildes, pacificadoras. No ejercen la violencia. No se imponen a los demás. ¿Se dan cuenta? Si tendrá que trabajar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tenemos que llegar a estos mandamientos. Ustedes y yo. Los mansos son aquellas personas humildes, pacificadoras, no ejercen la violencia, no se imponen a los demás, sino que sus consejos, cuando hablas con una persona, ¿verdad?, mansa, sus consejos destruyen fortalezas, porque son consejos de paz, son consejos que vienen del corazón de Dios, y no los consejos, amados hermanos, conforme a lo que nosotros pensamos. Por eso, en una iglesia, que me perdonen los pastores que vayan a escuchar, hay que levantar hombres o mujeres llenos del Espíritu Santo, con estos atributos de Dios mansos, para dar consejos. No todos pueden dar consejos dentro de la iglesia, porque no todos están preparados, ¿verdad? Y muchas veces los consejos lo dan por lo que ellos sufrieron, y no por lo que dice la palabra de Dios. Teníamos una hermana que ya partió, una hermana que sufrió mucho con el marido, pero mucho. Y si vos le venías a pedir un consejo sobre el matrimonio, ay, hermano,
no lo daba por dentro de la palabra, lo daba por lo que ella había sufrido. Y yo le hablaba a la hermana, usted está mal. Cuando a usted le vengan a pedir un consejo así, pásemelo para mí o para Mari. Usted no puede hablar. Usted no ha sido sanada en el corazón. Una persona que no está sanada en el corazón no puede dar consejos espirituales. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y es de traer la paz, traía violencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso, bienaventurados los mansos. Son aquellas personas humildes, pacificadoras. Y eso tenés que ser tú y tengo que ser yo, humildes y pacificadores. No ejercen la violencia en ningún momento. En ningún momento. No se imponen a los demás. Es tremendo, ¿verdad, hermano? Es tremendo. Pero con Cristo se puede. A llegar a esa estatura espiritual. El sermón del monte es como los 10 mandamientos que trajo Dios a través de Moisés. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son aquellos que anhelan una vida justa. Anhelan una vida justa y siempre aplican la justicia de Dios en sus vidas y con los demás. Siempre aplicando la justicia de Dios sobre los demás y sobre uno mismo. Y siempre tratan de hacer la voluntad de Dios en todo. Padre, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Dice, aplican la justicia de Dios en sus vidas y en la de los demás. ¿Qué es lo que tienen que ver en tu vida y en mi vida? La justicia de Dios en toda nuestra manera de caminar. La justicia de Dios. Ahora, ¿es fácil? No. No. Pero como tenemos ese don no merecido del Espíritu Santo, nosotros fuimos llamados para alcanzar, vivir el sermón del monte aquí en la tierra, amados hermanos. Esto está en las manos del Señor y Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que tiene paciencia contigo y conmigo para que nosotros podamos vivir el sermón del monte. El sermón del monte, amados hermanos, yo le digo de todo corazón, habría que estar leyéndolo y escudriñándolo por lo menos 1 o 2 veces por semana y después seguir con la Biblia. Pero el sermón del monte lo tenemos que tener bien arraigado porque es el mandamiento que trajo nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso Jesús dijo, Dios dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Podemos estar dentro del camino de Dios. Podemos haber aceptado a Cristo. Pero si no ejercemos la misericordia de Dios en nuestras vidas para aplicarla para otra persona, mañana Dios puede decir, ¿no tuviste misericordia? Yo no voy a tener misericordia de ti. Y juicio sin misericordia será todo aquel que no haga la voluntad de Dios. Imagínate lo que va a ser el juicio, ¿verdad? Seguimos. Misericordia. Son aquellos que muestran compasión, piedad por los que sufren o están en dificultades y están siempre dispuestos para extender su mano, su ayuda, ¿verdad? Ese es el que tiene misericordia. Se lo vuelvo a repetir. Son aquellos que muestran compasión, piedad por los que sufren o que están en dificultades. Están siempre dispuestos para extender su ayuda.
Eso es la iglesia en la tierra. Por eso somos luz, por eso somos sal. Ahora, ¿todos tenemos misericordia? Ahí está el tema. Yo soy una persona que no tengo misericordia. Estoy teniendo ahora misericordia. De tanto predicar y de tanto hablar, es como que Dios te sacude por dentro, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Arar mi tierra, arar mi corazón. Señor, no tengo misericordia. Señor, hago este ayuno para tener misericordia. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener misericordia. Y ustedes empiezan a arar el terreno. Y cuando querés ver lo que yo estoy viendo ahora, estoy viendo un cambio en mí, pero me costó tiempo. Tiempo. En el tiempo de Dios, Dios me va a dar misericordia. Hermano, tenemos que arar, ¿verdad? Pidiendo, Señor, no tengo misericordia. Pero Señor, yo quiero entrar en el reino de los cielos, ayúdame. Quita de mi corazón toda maldad. Porque cuando uno no tiene misericordia es porque hay maldad. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Y tengo que decirte la verdad. Yo no vengo a mentirte. Señor, quita toda maldad de mi corazón. Que yo vea a los demás con tu misericordia, con tu compasión. Y veo un cambio. El Espíritu Santo trabajando en mí. ¿Se dan cuenta? Por eso, en cada bienaventuranza, tú te tienes que examinar si estás viviendo eso o no. Entonces, si no lo estás viviendo, tenés que arar tu terreno. Y uno que plantó y aró, ¿verdad? Uno pasa, hermano, el arado, y allí los terrones se dan vuelta, ¿verdad? Así tiene que ser nuestro corazón, darse vuelta. Y después se rompen los terrones. Y dice la palabra de Dios que la palabra es como un martillo, golpeando. Se rompen los terrones. Y después que se rompen los terrones se pasa la reja o se pasa el rastrillo. Y ahí vos sacás piedra, alambre, vidrio, todo lo que hay en la tierra. Entonces nosotros tenemos que arar, ¿verdad? Romper los terrones, ¿sí? Y rastrillar nuestro corazón a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Pero yo tengo que estar dispuesto a que haya un cambio en mi corazón. Y si yo estoy dispuesto y hago lo que Dios me manda, ¿verdad? Yo voy a recibir, ¿sí? Y voy a aplicar los mandamientos que Dios desea. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Son aquellos que no tienen maldad en sus corazones y muestran una pureza en todo lo que hacen. Son aquellos que no tienen maldad en su corazón y muestran pureza en todo lo que hacen. Y de repente vos hablas con una persona y vos ves algo especial en esa persona, ¿verdad? Y vos ves la pureza de su corazón. Uno lo ve. A mí todavía me falta. Pero yo tengo que seguir orando. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Acá no hay uno más que otro. Tenemos que hablar con la verdad. Entonces yo tengo que arar la tierra. Tengo que pasar la rastra. ¿Se dan cuenta? Tengo que sacar todo aquello que está en mi corazón sucio, pero a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Por eso, los de limpio corazón son aquellos que no tienen maldad en sus corazones y muestran una pureza en todo lo que hacen. En todo. No hacen nada para hacerse ver. No hacen nada para sacar provecho. Amados hermanos, no. Todo lo que hacen, lo hacen con pureza. Amados hermanos. Por eso
esto del Sermón del Monte, yo les aconsejo que 1 o 2 veces en la semana ustedes leanlo. Ah, pero ya lo leí, léelo de vuelta. Léelo de vuelta. Escudriñalo. ¿Sí? Después viene los pacificadores. Son aquellos que en su corazón siempre están dando consejos a los demás para traer la paz. Los pacificadores son aquellos que en su corazón siempre están dando consejo a los demás para traer la paz y reconciliando a las personas y resolviendo los conflictos. ¿Siempre con qué? Con la paz de Dios. ¿Siempre con qué? Con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Esos son los pacificadores, son aquellos que en su corazón siempre están dando consejos a los demás para traer la paz y reconciliando a las personas y resolviendo sus conflictos. Esos son los pacificadores. Y tienen que ser ustedes. Y tengo que ser yo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermanos, si nosotros no obedecemos el Sermón del Monte, nosotros no entraremos en el reino de los cielos. Porque son los mandamientos que Dios trajo. Y ojo, que no solamente es el capítulo 5, sigue hasta el 7, el Sermón del Monte. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Después dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién de nosotros quiere sufrir persecución? Nadie. Pero tenemos que estar dispuestos a padecer persecución por la justicia, por nuestro Señor Jesús, que es la justicia, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos. Señor, si a ti te persiguieron, no nos van a perseguir a nosotros. Si de ti hablaron toda clase de mal cuando tú hiciste señales y milagros y maravillas, y hablaron mal de ti, prefirieron a Barrabás antes que el Salvador del mundo, ¿cómo no voy a sufrir? Que venga lo que venga, yo nunca me voy a apartar de ti. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza la persecución, abandonamos la iglesia. Abandonamos el orar. ¿Por qué? Porque el marido no quiere que vos vayas a la iglesia, tus hijos no quieren que vos vayas a la iglesia, tu familia habla mal de la iglesia, y empieza una persecución allí, y vos tenés que decir, gracias Señor, porque soy bienaventurada, soy dichosa 3 veces, o dichoso 3 veces. Cuando empezamos a recibir la persecución, nosotros tenemos que tener esa paz de Dios y darle gracias a Dios porque somos bienaventurados. Pero no queremos ser bienaventurados, queremos seguir en el orgullo, en la vanagloria, de seguir viviendo, ¿verdad?, a nuestra manera. No, tenemos que vivir a la manera del Señor. Gracias, Señor, por esta persecución. Gracias porque mis hijos se levantaron contra mí. Gracias porque mi esposo se levantó contra mí. Gracias porque mi mujer se levantó contra mí. Gracias, Señor, porque estoy siendo bienaventurado. Ahora, Señor, tócalos para que se conviertan. Ábrele el corazón. Quítale todo velo. Señor, perdónalos. No tomen en cuenta lo que me están haciendo. Mataron a pedrada a Esteban, se los digo siempre. Y Esteban, muriéndose en agonía, decía, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y lo que lo estaban matando ahí, veían como una cara de un ángel en Esteban. Y los cielos fueron abiertos. ¿Te das cuenta? Aún una persecución hasta la muerte, Dios va a mostrar su gloria sobre aquel hermano. Y se le van a abrir los cielos. Entonces, hermano, nunca te quejes porque te persigan. Y hablen toda cosa de mal de ti por la justicia, por nuestro Señor. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de Jesucristo, vamos a hablar así, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que el reino de los cielos es de aquellos que sufren persecución. Y vaya si hemos sufrido persecución en la familia, bueno, en todo, en el trabajo,
en todo, ¿verdad? Y la que vamos a padecer todavía. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Verdad? Mintiendo. No que tengan la verdad ellos, ¿no? Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que nosotros debemos de gozarnos cuando suceden todas estas cosas? Porque es de la manera que entramos en el reino de los cielos. No es pare de sufrir, como algunos dicen por ahí. No es color de rosa. Nosotros estamos caminando en un lugar que está lleno de espinas, hermano, pero vamos de la mano del Señor. Y vamos a poder cumplir todos estos mandamientos porque Dios está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero yo tengo que tener una disposición en mi corazón de que tiene que haber un cambio en mi vida. Y cuando oro, ayuno, el Señor responde. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Dice, bienaventurado soy por cuando mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos. Escucha bien. Gozaos y alegraos, hermanos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Para Eric, que recién entró, para Martincito, para todos nosotros, ¿verdad? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Le entra una depresión, se disgusta. ¿Pero por qué? Si voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Si yo trato de hacer bien a las personas y todos me pagan con un mal. Pero hermano, no podemos ser así. Señor, gracias por lo que estoy pasando. Gracias, porque soy bienaventurado. Y en tu reino tú me lo has dado y yo voy a entrar en tu reino gozoso, feliz. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, no queremos ser perseguidos, no queremos que hablen mal de nosotros. Hermano, Dios nos llamó para que fuéramos valientes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y en Apocalipsis, en las 7 iglesias, el que persevera, yo le daré la corona. El que persevera, le daré un nombre nuevo. El que persevera. Hermano, tú y yo tenemos que perseverar. Y cuando hablen mal, cuando vengan a perseguirte, ¿verdad? Gozate, así como Pablo y Sila en la cárcel, gozate, porque el reino de los cielos nos pertenece, hermano, gozao, porque nuestro galardón es grande. Por eso, hermano, que Dios se apiade de todos nosotros, tenga misericordia, y podamos aplicar el sermón del monte, ¿verdad?, en cada momento de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y hoy, hermanos, estén orando por mí, porque hoy me toca predicar para Radio Encuentro en Nueva York. Que Dios me dé palabra, ¿verdad? Que Dios nos use para su reino, para su gloria. Use este pedazo de barro en sus manos. Así que oren por mí, les pido oración para que el Señor vaya delante de uno. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, firmes y adelante, que pronto viene el Señor. Amén.